Psicología del desarrollo. Módulo 1.3. 3. La dinámica entre lo endógeno y lo exógeno en el desarrollo. 3.1. Introducción. Los temas que vamos a abordar en este capítulo derivan de una vieja preocupación que ha recorrido la historia de la infancia y que, en los términos actuales, podríamos enunciar a la manera de una alternativa. ¿Está el desarrollo promovido desde dentro, es decir, por fuerzas intrínsecas al organismo? ¿O bien, el desarrollo procede a impulsos de los estímulos de fuera, es decir, del entorno social y natural? ¿O quizá se trata de un compromiso entre ambos polos? Es importante abordar esta dicotomía, ya que está en el trasfondo de una auténtica concepción científica del desarrollo frente a las ideas de sentido común. Las fuerzas que desde dentro hacen avanzar o determinan el desarrollo serían los genes, la maduración, etc. En una palabra, la naturaleza. Pero de fuera también provienen influencias decisivas, la familia, el entorno cultural y las adquisiciones propias del aprendizaje son las más frecuentes invocadas. La polémica sobre naturaleza-cultura tiene una vieja historia y, actualmente, no tiene sentido intentar plantearlo en términos dicotónicos. Nuestra tarea es proporcionar una explicación coherente de cómo se conjugan lo endógeno, generado desde dentro, y lo exógeno, generado fuera, en el proceso de desarrollo del ser humano. Es necesario aclarar los términos en que se plantea la polémica. Los conceptos de innato, hereditario, instintivo están dentro del mismo campo semántico. Científicamente, atribuimos la cualidad de innato a un rasgo de comportamiento si muestra un cierto grado de organización, es decir, adaptativa, cuando se manifiesta por primera vez. Repetimos. Científicamente, atribuimos la cualidad de innato a un rasgo de comportamiento si muestra un cierto grado de organización cuando se manifiesta por primera vez. Un rasgo es hereditario si se puede poner en correlación con el de un antecesor parental. Si un rasgo es hereditario, podemos calificarlo de innato. La recíproca no es cierta. Es decir, no todo rasgo innato es hereditario. Puede ser innato como fruto de un proceso que ha tenido lugar durante el desarrollo fetal. Instintivo. Instintivo suele más bien aplicarse hoy día a los animales, pero traduce la misma idea de rasgo de comportamiento connatural a una especie. Es también innato y heredado. Organizaremos la exposición delimitando, en primer lugar, el papel de los genes, la herencia en el desarrollo. Seguidamente, abordaremos el tema de innatismo que engloba al precedente. Introduciremos a continuación el bucle estructura-función en la explicación del desarrollo para concluir discutiendo acerca de otra segunda alternativa típica del desarrollo humano, su continuidad frente a sus eventuales discontinuidades. 3.2. Genética y desarrollo. Los genes son el prototipo de agente endógeno en el desarrollo. ¿Cuál es exactamente el papel de los genes en el desarrollo? La genética define el desarrollo como el paso del genotipo al fenotipo. Repetimos, la genética define el desarrollo como el paso
del genotipo al fenotipo. Esta formulación, pese a su aparente sencillez, apenas revela nada porque este paso implica una gran multitud de fenómenos, no solo complejos y en gran parte desconocidos, sino que además muchos de ellos no son del dominio de la genética. Sin embargo, está muy extendida la creencia de que los genes determinan no solo rasgos orgánicos, sino también comportamientos. Es importante analizar hasta dónde se extiende su influencia. En primer término, delimitaremos la acción de los genes en el desarrollo. En segundo término, abordaremos el brumoso tema de los genes y la transmisión hereditaria. Está en el origen de la formación de los órganos, pero solo en tanto en cuanto suministra la materia prima y crean condiciones de asociación celular. No depende inmediatamente del control de los genes, por el contrario, la configuración que adopta el organismo. Repetimos, no depende inmediatamente del control de los genes, la configuración que adopta el organismo. La formación de sus tejidos, por ejemplo, la formación de sus tejidos, de sus órganos y la puesta a punto de su funcionamiento integrado, es decir, su comportamiento. Repetimos, no depende inmediatamente del control de los genes la configuración que adopta el organismo, es decir, la formación de sus tejidos, la de sus órganos y la puesta a punto de su funcionamiento integrado, es decir, su comportamiento. El desarrollo, incluso desde el ángulo puramente morfológico, encierra niveles de complejidad organizadas superpuestos. Formación de tejidos, configuración de órganos, conexiones neuronales e inervaciones, reajustes y sincronización de funciones, etc., que no competen al genoma. Todos estos niveles están recíprocamente ensamblados mediante bucles de retroacción. En cada uno de ellos, y con repercusiones en los restantes, se toman decisiones acerca del destino del organismo en construcción. El sistema de genes interviene en el desarrollo, pero, simultáneamente, hay otros sistemas que también lo regulan. La representación del desarrollo como trayectoria ha traído consigo la idea de programación de la misma. Si el organismo recorre un itinerario, ha de haber alguien o algo que lo haya planificado. La idea de itinerario es una imagen del observador externo al sistema. El sistema en desarrollo nada sabe de las etapas de su carrera. En su estado inicial es una sopa bioquímica en la que existe una organización primordial a cargo del subsistema genético, además del celular y el extracelular. Lo cual significa que, ya desde ahora y a todo lo largo del desarrollo, es de rigor concebir este como la evolución de un sistema complejo. La dinámica propia de este sistema complejo es la de un proceso autopoiético o emergente. Si un gen produce una proteína, el entorno bioquímico se altera. Ello repercute en el propio proceso y puede además induce la acción de otro gen, etc. Y puede además inducir la acción de otro gen. Esa sucesión de cambios viables se los ha inventado el propio sistema, no son jalones que alguien ha puesto para él, ni programas preexistentes en la organización primordial. Repetimos, esa sucesión de cambios viables se los ha inventado el propio sistema, no son jalones que alguien ha puesto para él, ni
programas preexistentes en la organización primordial. La estabilización de esa sucesión de transformaciones es obra de los bucles de autorregulación del propio sistema. En otras palabras, los ensayos que han tenido éxito los ha capitalizado. Estas circunstancias son de naturaleza bioquímica y celular al principio. Repetimos, estas circunstancias son de naturaleza bioquímica y celular al principio. Luego entran la constitución de tejidos y de órganos y finalmente las de pleno funcionamiento en un nicho ecológico externo. Aquí es donde el observador va a definir el comportamiento, que es asunto de la psicología. Un segundo aspecto a tratar dentro del tema de genética y desarrollo es la herencia. Cuando entre parientes se constatan elementos constitutivos orgánicos, iguales o parecidos, ha habido transmisión hereditaria. Repetimos. Cuando entre parientes se constatan elementos constitutivos orgánicos iguales o parecidos, elementos constitutivos orgánicos iguales o parecidos, decimos que ha habido transmisión hereditaria. Este razonamiento, pese a su simplicidad y contundencia, exige algunas aclaraciones preliminares. La primera es que son elementos ¿qué son elementos constitutivos del organismo? Van desde las sustancias bioquímicas hasta rasgos comportamentales. Pueden ser positivos o negativos, según contribuyen a una mejor o peor adaptación del organismo. Los defectos de metabolismo, origen de malformaciones o enfermedades congénitas son un caso típico. Identificar una sustancia bioquímica defectuosa en progenitores y descendientes es hoy día asunto relativamente trivial. Repetimos, identificar una sustancia bioquímica defectuosa en progenitores y descendientes es hoy día asunto relativamente trivial. Aquí el elemento constitutivo del organismo que se transmite está claramente definido. No ocurre lo mismo con los rasgos de comportamiento, normales o patológicos, cuya delimitación es imprecisa. En segundo lugar, y no obstante lo anterior, se da la transmisión de rasgos de comportamiento como la atestigua la selección de razas animales. La sabiduría popular suscribe sin titubeos esta misma propuesta. La sabiduría popular suscribe sin titubeos esta misma propuesta con las personas humanas. Apenas nace una criatura, se le buscan parecidos. Ante determinado comportamiento de un niño o niña, se oye exclamar, igual que su padre, madre, etc. Aquí hay que ser cautos. La exposición que sigue fundamenta científicamente esa cautela. La exposición que sigue fundamenta científicamente esa cautela. La enorme variedad de razas de perros, de caza, pastores u otros es uno de los resultados de la selección natural. Igualmente, cabe decir que la que se lleva a cabo en el ganado vacuno, según sea para leche o carne o lidia, etc. La extrapolación de este proceso a la raza humana, lo que se denominó eugenismo, ha sido, por el contrario, una de las lacras más vergonzantes propuesta, todo hay que decirlo, por científicos en nombre de la ciencia. No digamos nada acerca de los proyectos de selección racial, la búsqueda de la pureza aria, a que se entregó el nazismo. He aquí por qué el tema de la herencia humana o de sus fundamentos está siempre bajo sospecha.
Para tratar fenómenos de tipo hereditario, es necesario analizar los mecanismos de expresión genética. Por expresión de un gen, se entiende el proceso según el cual la información codificada en el ADN se traduce en una proteína. Hormonas, enzimas, neurotransmisores, o bien las constitutivas del protoplasma celular en tejidos y órganos. Repetimos, por expresión de un gen, se entiende el proceso según el cual la información codificada en el ADN se traduce en una proteína, hormonas, enzimas, neurotransmisores, o bien las constitutivas del protoplasma celular en tejidos y órganos. Estas sustancias, a su vez, tienen funciones distintas, como, por ejemplo, la hormona de crecimiento, los neurotransmisores o las proteínas que constituyen el tejido vascular. Los productos de la expresión de los genes deben, además, actuar coordinadamente para que, al final, y con la intervención del sistema nervioso, muscular, perceptivo, etc., aparezca el comportamiento. Repetimos, los productos de la expresión de los genes deben, además, actuar coordinadamente para que, al final, y con la intervención del sistema nervioso, muscular, perceptivo, etc., aparezca el comportamiento. La multiplicidad de niveles y la complejidad que aquí se adivina imponen una gran cautela a la hora de certificar igualdades, parecidos, de comportamiento, en particular, entre progenitores y descendientes. Repetimos, la multiplicidad de niveles y la complejidad que aquí se adivina imponen una gran cautela a la hora de certificar igualdades, parecidos, entre progenitores y descendientes. Dado que el camino que va de los genes al comportamiento está tan enmarañado, se intenta abrir una vía en sentido inverso, del comportamiento a los genes. Más concretamente, se trata de detectar y medir, si es posible, la supuesta influencia de genes analizando cómo un rasgo de comportamiento se distribuye estadísticamente entre personas emparentadas. Es lo que se ha venido en llamar la heredabilidad de un rasgo. Heredability, en inglés. El caso más evidente de personas constitutivamente emparentadas es el de los gemelos homocigóticos. Gemelos homocigóticos. Supongamos el caso imaginario de dos niñas gemelas, hijas de músicos, que muestran un nivel de aptitud musical alto e idéntico en ambas. Supongamos, además, que esta actitud sigue presente incluso cuando ambas fueron dadas en adopción al nacer y han sido educadas en lugares diferentes por familias diferentes. Hay razones para atribuir a la constitución de estas niñas y a la herencia parental la actitud que demuestran. Hay razones para atribuir a la constitución de estas niñas y a la herencia parental la actitud que demuestran. Desde los comienzos de los 80 un grupo de investigadores americanos ha aplicado este modelo. Gemelos homocigóticos o dicigóticos educados separadamente en familias adoptivas, para estudiar la transmisión hereditaria de la inteligencia. Primero fue el cociente intelectual, la medida del rasgo. Posteriormente, ya a finales de la década, ha sido el llamado factor G de inteligencia. Repetimos, primero fue el cociente intelectual, CI, la medida del rasgo. Posteriormente,
ya a finales de la década, ha sido el llamado factor G de inteligencia. Los resultados estadísticos constatan que el factor G, anteriormente el cociente intelectual, es resistente a la influencia diferenciadora del entorno de educación. Lo que vendría a significar que lo que pasa en la inteligencia es la herencia. Repetimos, lo que vendría a significar que lo que pesa en la inteligencia es la herencia, son los genes. Estos resultados estadísticos han levantado una feroz polémica por las implicaciones sobre la inferioridad racial de subpoblaciones que, estadísticamente, arrojan una media de cociente intelectual baja. Este enfoque que hace la subdisciplina genética y comportamiento, Behavioral Genetics, tiene puntos científicamente frágiles. En síntesis, dada la complejidad del sistema genético y de sus operaciones, hay que ser cauto al evaluar la transmisión de rasgos de comportamiento como esquizofrenia, adicciones, disposiciones antisociales o aptitudes artísticas, etc., entre padres e hijos. Ello es así porque, en primer lugar, muchas de estas transmisiones están ligadas a genes recesivos y es necesario que coincidan en el mismo locus los provenientes por línea paternal, por línea paterna y materna, para que se haga patente tal rasgo o anomalía. Repetimos. En primer lugar, porque muchas de estas transmisiones están ligadas a genes recesivos y es necesario que coincidan en el mismo locus los provenientes por línea paterna y materna para que se haga patente tal rasgo o anomalía. En segundo lugar, en la transmisión de un rasgo de comportamiento. En segundo lugar, en la transmisión de un rasgo de comportamiento intervienen, por lo general, múltiples y diversos genes. Sus acciones se superponen, se modulan mutuamente. El sistema genético se autorregula dentro de las leyes estrictamente bioquímicas, que son las que aprovechan los organismos para desarrollarse y vivir. Repetimos. En segundo lugar, en la transmisión de un rasgo de comportamiento intervienen por lo general múltiples y diversos genes. Sus acciones se superponen, se modulan mutuamente. Este sistema genético se autorregula dentro de leyes estrictamente bioquímicas, que son las que aprovechan los organismos para desarrollarse y vivir. En tercer lugar, el sistema genético interactúa con el celular del que forma parte. El sistema genético interactúa con el celular del que forma parte. Las asociaciones celulares, tejidos, están también regidas por sus leyes físico-químicas que regulan. Las asociaciones celulares, tejidos, están también regidas por sus leyes físico-químicas y regulan, en bucles de retroacción, la acción genética. Dentro de las asociaciones celulares es notable el sistema nervioso, que es el gran rector de la conducta del organismo. El sistema nervioso actúa sobre niveles inferiores de organización y sufre las influencias del entorno material. 3.3. Lo innato y lo adquirido. Aunque haya mucho de innato en la sexualidad,
ha resultado curioso observar el comportamiento copulatorio de mamíferos criados en aislamiento. Harlow comprobó que monos rhesus, rhesus, intentaban efectuarla en posturas aberrantes. En nuestras investigaciones con los gorilas del Zoo de Barcelona, hemos sido informados que las hembras que han parido allí en la década de los 80, excepto una, se han mostrado incapaces de proporcionar a sus crías los primeros cuidados de crianza. La observación de su conducta arroja la impresión de que poseen un rudimento de las piezas de comportamiento a ensamblar, tales como coger a la cría, acercarla a su cuerpo y colocarla de tal manera que tenga acceso al pezón. Es como si poseyeran una representación genérica innata, pero fueran incapaces de ajustar sus piezas en una secuencia adecuada. ¿Puede ser la causa el que estas hembras fueron cautivas a edades inferiores de 6 meses y no han tenido la oportunidad de aprender por observación de las otras hembras cómo tratar a sus crías recién nacidas? Repetimos, ¿puede ser la causa de ese comportamiento el que estas hembras fueron cautivas a edades inferiores de 6 meses y no han tenido la oportunidad de aprender por observación de las otras hembras cómo tratar a sus crías recién nacidas? En el ajuste de la madre a su recién nacido también hay bastante de innato, como ponen de relieve los investigadores Wimbert y de Chateau, 1982. Ahora bien, esta referencia al grado o nivel de organización primerizo de un comportamiento no resuelve aún la cuestión. Tradicionalmente, se aceptaba que el recién nacido es el paradigma de la desorganización e incapacidad, lo cual es inexacto. Descubrir, por lo tanto, que es capaz de girar levemente la cabeza cuando oye una campanita del lado, provoca la admiración del científico. Hay una coordinación innata entre el oído y la vista. Y otro tanto puede decirse de sus capacidades comunicativos sociales. En una palabra, lo que luego serán comportamientos bien configurados, aparecen precozmente a la manera de esbozos reconocibles. Sin duda, la contribución científica contemporánea de mayor peso que aboga, aunque indirectamente por la existencia de capacidades innatas, es la del modelo de cerebro modular de Fodor. Modelo de cerebro modular de Fodor. El funcionamiento de la mente, dice, se realizaría en base a módulos neuronales. Repetimos, el funcionamiento de la mente se realizaría en base a módulos neuronales, parcelas que procesa en exclusiva determinados inputs y son el núcleo de funcionamiento de percepciones, coordinaciones motoras, formas lingüísticas, etc., las cuales ya ostentan desde un primer momento un nivel de organización reconocible. Estos patrones primordiales vienen a ser la primera entrega de comportamientos que ulteriormente desplegarán toda su complejidad. Afirmar actualmente que un carácter o una capacidad es innata equivale a reconocer que el sistema niño está específicamente predispuesto por la evolución a procesar una gama de perturbaciones que activan el desarrollo de capacidades ubicadas en los dominios psicológicos de la mente. Repetimos. Afirmar actualmente que un carácter o una capacidad innata Afirmar actualmente que un carácter o una capacidad es innata equivale a reconocer que el sistema niño está específicamente predispuesto por la evolución a procesar una gama de perturbaciones que activan el desarrollo de capacidades
ubicadas en los dominios psicológicos de la mente. Ahora bien, como estas perturbaciones llegan envueltas en ruidos, esa primera organización del dominio consiste en seleccionar o focalizar dimensiones muy concretas de las perturbaciones que llegan. Repetimos, como estas perturbaciones llegan envueltas en ruido, esa primera organización del dominio consiste en seleccionar como estas perturbaciones llegan envueltas en ruido, esa primera organización del dominio consiste en seleccionar o focalizar dimensiones muy concretas de las perturbaciones que llegan. En otras palabras, en establecer filtros que constriñen la amplitud de banda de la percepción sensorial. Un ejemplo de esto es la premura con que los bebés discriminan los sonidos lingüísticos de cualesquiera otros que están expuestos o el rostro humano de otras configuraciones ovales. Los bebés discriminan los sonidos lingüísticos de cualesquiera otros a que están expuestos o el rostro humano de otras configuraciones ovales. Tres, 4. El bucle estructura comportamiento en el desarrollo. El principio general de que el desarrollo consiste en transformaciones estructurales y de comportamiento es tremendamente vago y necesita precisarse. Muchos de los cambios propios del desarrollo, sobre todo en la primera fase de la vida, están pautados por la biología. Por ejemplo, locomoción bípeda, lenguaje, maduración sexual, etc. Pero otros cambios vienen desencadenados por la socialización. Las normas y costumbres sociales y los aprendizajes escolares, etc. Los primeros son necesarios y universales. Los segundos, contingentes y sometidos a una enorme diversidad. Unos y otros suponen, por un lado, transformaciones en la estructura orgánica a niveles distintos. Metabólico, nervioso, muscular, sensorial, etc. Por otro lado, transformaciones en el aparato psicológico. Modelos de representación del mundo y de operar mentalmente. ¿Qué papel juega el entorno en las transformaciones pautadas por la biología? Repetimos, ¿cuál es el papel del entorno en las transformaciones pautadas por la biología? Puesto que cada especie ha evolucionado en un entorno natural, hay un acoplamiento entre cada criatura y su entorno natural. En él existen potencialmente todos los estímulos o perturbaciones necesarios para desencadenar la sucesión del estado del desarrollo. Repetimos, puesto que cada especie ha evolucionado en un entorno natural, hay un acoplamiento entre cada criatura y su entorno natural. En él existen potencialmente todos los estímulos o perturbaciones necesarios para desencadenar la sucesión de estados. En él existen potencialmente todos los estímulos o perturbaciones necesarios para desencadenar la sucesión de estados del desarrollo. Si el entorno vida cumple las condiciones mínimamente necesarias, la cría se desarrolla normalmente, pero entre los humanos el entorno natural tiene una dimensión social preeminente, y aquí las diferencias en la calidad de los estímulos, perturbaciones que recibe el sistema niño, van a producir, y de hecho producen, un abanico de trayectorias de desarrollo más amplio y diversificado.
no hay estímulos sociales que directamente promuevan la locomoción bípeda de los niños. Basta que estén bien cuidados y alimentados. En cuanto al lenguaje, es necesario y suficiente un entorno de personas que hablen para que el niño lo adquiera. Está demostrado que por mucho que papá y mamá se dediquen a hablar al bebé largos ratos y con gran aplicación, no conseguirán con ello que hablen más pronto o quemen etapas hacia el lenguaje adulto. Si, en cambio, el lenguaje familiar influye ulteriormente en la calidad del lenguaje del niño. Repetimos, el lenguaje familiar influye ulteriormente en la calidad del lenguaje del niño, una vez que éste ya domina las estructuras básicas, vocabulario más extenso, construcciones sintácticas más flexibles, precisión en el habla, etc. A las transformaciones típicas del desarrollo humano, como la locomoción, el lenguaje, pubertad, etc., en que la abundancia o calidad diferencial de los estímulos no pesa, basta que se den, se las denomina endógenas. Repetimos, a las transformaciones típicas del desarrollo humano, como la locomoción, el lenguaje, pubertad, etc., en que la abundancia o calidad diferencial de los estímulos no pesa, se las denomina endógenas. Una de las características es que su momento de aparición está cronometrado por el organismo. El niño se lanza a andar aproximadamente cuando cumple un año. Comienza a hablar hacia los 18 meses y su pubertad, dependiendo del sexo y nivel de metabolismo, aparece entre los 11 y 14 años. Hay otras transformaciones del desarrollo humano que, por el contrario, están condicionadas a que el niño reciba determinados estímulos. Por ejemplo, gran parte de lo que llamamos conocimiento, modos de razonamiento, conceptos y su organización, códigos de representación, está promovido desde el entorno social. Se las denomina transformaciones exógenas. Se caracterizan porque, si estos estímulos concretos no se dan, tampoco se producen las transformaciones. Si estos estímulos concretos no se dan, tampoco se producen las transformaciones. Además, la diferencia de calidad de los mismos crea desarrollos diferentes. En nuestra cultura occidental hay multitud de transformaciones en la esfera de conocimiento que son típicamente exógenas. Son, sobre todo, las que tienen su origen en la escuela. Lectura, escritura, aritmética, modos de razonamiento abstracto, operaciones lógicas. Y hoy en día, manejo de computadoras y otros instrumentos tecnológicos crean en nosotros no solo una manera de ver el mundo, occidental, por supuesto, sino modalidades específicas de operar mentalmente. Estas contrastan vivamente con las de otras culturas, sobre todo aquellas en las que no hay escolarización ni recurso de la escritura. Repetimos, estas contrastan vivamente con las de otras culturas, sobre todo aquellas en las que no hay escolarización ni recurso a la escritura, analfabetismo. Ciertamente, todos los humanos alcanzamos conocimiento. Todos los humanos alcanzamos conocimiento. Todos tenemos una visión del mundo y razonamos sobre los fenómenos que en él se dan. La tesis es que, según hayamos pasado o no por la escuela,
razonamos de manera radicalmente distinta y, consiguientemente, tenemos visiones del mundo a veces incompatibles. Por tanto, las transformaciones exógenas crean profundas diferencias en la manera de ser y la manera de entender. En relación con aquellos cambios o transformaciones intrínsecas al desarrollo y universales, ha surgido el concepto de maduración. En relación con aquellos cambios o transformaciones intrínsecas al desarrollo, ha surgido el concepto de maduración. Es una metáfora que proviene de la naturaleza vegetal. Los frutos de la tierra madura están a punto para ser consumidos. De la misma manera, las estructuras orgánicas están a punto para funcionar. El niño da un avance cualitativo en su comportamiento. Anda, habla, está capacitado para procrear, etc. ¿Qué significa estar a punto para un funcionamiento? La estructura en cuestión, su metabolismo, tejidos, órganos de que consta, ha de estar en condiciones que permitan ese funcionamiento adecuado. La maduración, aparte de una acción metabólica en el ámbito celular, supone simultáneamente una acción del sistema nervioso central que integra todos esos avances, asegurando un organismo coherente en sus funciones, comportamiento. No es, sin embargo, correcto concebir la maduración como un fenómeno global, es decir, que afecta a todo el organismo. Repetimos, no es correcto concebir la maduración como un fenómeno global, es decir, que afecta a todo el organismo. Estrictamente hablando, no hay niños inmaduros, aunque la psicología del hombre de la calle emplee esta expresión. La inmadurez se diagnostica en algún dominio concreto, en el habla, en la musculatura, en la coordinación entre la vista y la mano u otros. Los cambios típicos del desarrollo son tales por cuanto provocan transformaciones decisivas del comportamiento, que es lo que percibimos. A cada jalón del desarrollo que traspasa, el niño, la niña, estrenan nuevas capacidades gracias a que coordinan sus sistemas nervioso, muscular, perceptivo, etc., a niveles superiores, es decir, de mayor eficiencia sobre el entorno. Repetimos, los cambios típicos del desarrollo son tales por cuanto provocan transformaciones decisivas del comportamiento, que es lo que percibimos. A cada jalón del desarrollo que traspasa, el niño, la niña, estrenan nuevas capacidades gracias a que coordinan sus sistemas nervioso, muscular, perceptivo, etc. Y lo hacen a niveles superiores, es decir, de mayor eficiencia sobre el entorno. Pero todo comportamiento, en cuanto a acción-ejecución, conlleva una experiencia, o sea, un estímulo que revierte en el organismo. Todo comportamiento, en cuanto a acción-ejecución, conlleva una experiencia, es decir, un estímulo que revierte en el organismo. Es el fenómeno llamado feedback. Todo estímulo, perturbación, desencadena en el organismo un cambio estructural. Cuando el organismo genere el mismo comportamiento, inmediatamente o a más largo plazo, lo hará con mayor eficiencia. Este bucle encierra el principio de que el comportamiento contribuye a afianzar la estructura subyacente, o también que la maduración no es proceso exclusivamente generado desde dentro, endógeno, sino que está influido desde fuera, exógeno. Todo esto remite a la conocida historia de que la experiencia contribuye a una mejor actuación, performance. Pero tiene además otra lectura, y es que si la maduración fuese un fenómeno exclusivamente endógeno,
No tendría sentido activar desde fuera, como sucede en los programas de recuperación de niños con deficiencias motoras o de otro tipo. Repetimos. Pero tiene además otra lectura, y es que si la maduración, repetimos del principio, todo esto remite a la conocida historia de que la experiencia contribuye a una mejor actuación. Pero tiene además otra lectura, y es que si la maduración fuese un fenómeno exclusivamente endógeno, solamente viniese desde dentro, no tendría sentido activar desde fuera, como sucede en los programas. No tendría sentido activar desde fuera, como sucede en los programas de recuperación de niños con deficiencias motoras o de otro tipo. Estos programas han venido llamándose de estimulación primeriza. Estimulación primeriza. No tendrían lógica. Expresión que subraya la importancia de comenzar a activar desde fuera, lo antes posible, organismos discapacitados. La precocidad es justificable a causa de la mayor plasticidad de las estructuras que están formándose. La precocidad es justificable a causa de la mayor plasticidad de las estructuras que están formándose. Pero a fin de cuentas, el fundamento de todo programa de esta índole es que la estructura y la función están relacionadas a través de un bucle recurrente. Su activación, ahora desde fuera, repercute en una mejora de la estructura dañada. La precocidad es justificable a causa de la mayor plasticidad de las estructuras que están formándose. Pero, a fin de cuentas, el fundamento de todo programa de esta índole es que la estructura y la función están relacionadas a través de un bucle recurrente. Su activación, ahora desde fuera, repercute en una mejora de la estructura dañada. Es inútil aplicar ciertos programas de activación de funciones, por ejemplo, que el niño aprenda a leer o calcular antes de que sus capacidades estructurales estén a punto. O en otras palabras, frente al cuanto antes mejor, obsesionante de medios familiares acuciados por la competitividad, el psicólogo de la niñez ha de reafirmar las cosas a su tiempo.